Este es un estudio que se titula La familia y los 10 mandamientos. Estaba haciendo un estudio sobre los 10 mandamientos y luego dije, oye, esto creo que tiene que enfocarse también o ver la familia a través de esta arista de los 10 mandamientos, que sería fantástico porque creo que nos ayuda a evaluarnos, nos ayuda a confrontarnos un poco al respecto. Pero quisiera hacer un ejercicio para iniciar y es este. Si usted que está tomando notas puede hacer el ejercicio escrito, si usted que no está tomando notas puede tratar de hacer el ejercicio de manera mental, pero ¿recuerda los 10 mandamientos? ¿Puede recordar el primero? ¿Seguros? No, qué pena. No tendrás dioses ajenos. Ay, ya me escaché en el primero. ¿Para qué sigo? ¿Te acuerdas del segundo? ¿Puedes escribirlo sin decirlo? ¿Seguros? No, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas. ¿Te acuerdas del tercero? No. ¿El cuarto? ¿El quinto? ¿Perdón? Por ahí estaban más atinados. ¿El sexto? ¿El séptimo? ¿El octavo? ¿El noveno? ¿Octavo y noveno el mismo? ¿El décimo? ¿Alguien pasó la prueba? Nos rajamos. Y pues, si no conocemos los 10 mandamientos, ¿cómo obedecerlos? ¿Cierto? Pero alguien diría, no, pero es que eso es de la ley y eso es del Antiguo Testamento. ¿Acaso los 10 mandamientos perdieron vigencia? Ayer estábamos hablando de un mandamiento en Deuteronomio de los hijos rebeldes y contumaces que no obedecían a sus padres, eran borrachos y holgazanes. Y el mandamiento decía que debían los padres de este hombre llamar a los líderes de la ciudad, contar cuál era la condición, y todos en el pueblo lo apedreaban. Y no guardamos ese mandamiento. Y claro, pues no esperamos que hoy se practique ese mandamiento, sino los padres terminan en la cárcel por violencia familiar o cosas por el estilo, por supuesto. Y no se está pidiendo que ese mandamiento se esté guardando hoy de esa manera como está escrito. Pero estuvimos hablando acerca de poner nuestros hijos, entender nuestros límites, y donde no alcanzamos a obrar nosotros, dejar a Dios obrar en la vida de nuestros propios hijos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 de Éxodo y vamos a leer los primeros 17 versos donde se encuentra justamente los 10 mandamientos, y ahí vamos a ir repasando un poquitico para reafirmar cuánto nos rajamos en cuanto a estos mandamientos, ¿de acuerdo? Éxodo 20 del 1, bueno, ahí va a encontrar porque está porcionado, es del 1 al 17, ¿no? Bueno, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí llevamos solo 2 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí vamos con 4 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Hoy queremos que cualquier factor de distracción que quisiera impedir que tu palabra se siembre profundamente en nuestros corazones, las ponemos en tus manos, Padre Celestial. Esas preocupaciones que tenemos por nuestra familia, por la salud, por las finanzas, por las relaciones, por la educación, Padre, las descansamos en ti, Señor. Y que la semilla de tu palabra sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón como un terreno fértil y que dé fruto abundante de bendición, de sabiduría, de sabias decisiones, de autoridad espiritual en casa, de relaciones familiares armoniosas y por sobre todo de una relación profunda contigo y con tu carácter. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de la introducción. ¿Cómo empieza Dios hablando de estos mandamientos? Y dice, y habló Dios todas estas palabras. ¿De quién vienen? ¿De boca de quién? ¿Vienen de Moisés? ¿Vienen de un hombre? No, vienen de Dios mismo. Diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Mira el vínculo con el que Dios empieza a tratar los mandamientos con su pueblo. No te voy a hablar como si fuera un papi, no te voy a hablar como si fuera un amigo, no te voy a hablar como si fuera el creador, te voy a hablar como el Dios, como la autoridad suprema, como el ser que tiene toda la creación y todas las cosas bajo su control. Y no solamente esto, quiero que haya una huella en tu historia. Y eso siempre te va a hacer recordar de mí. ¿Cuál huella? Que yo te saqué de la tierra de Egipto cuando estabas en casa de servidumbre, cuando tu condición era una condición de esclavitud, yo te saqué. Por lo tanto, entonces el pueblo debería abordar estos mandamientos entendiendo que proceden de la autoridad suprema, de aquel que a nosotros no nos sacó de la tierra de Egipto. Y no vimos nosotros todas esas plagas y no vimos cómo se abrió el mar para sacar a su pueblo atravesándolo por tierra seca y luego quitando a sus enemigos. No vimos eso, pero nosotros tenemos una liberación y con todo respeto respecto al pueblo judío más gloriosa. Porque por nosotros el Mesías fue entregado, el Padre entregó a su Hijo por nosotros. Y es la magnitud del amor de Dios. Y ese Dios al cual Dios le habló a Israel para presentarle esos mandamientos es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el punto de partida para antes de escuchar los 10 mandamientos por parte del pueblo judío era su procedencia. ¿De dónde vienen estos mandamientos? No son ocurrencia de Moisés, no se trata de un juez, de un legislador, de un rey, de un congresista, de un gabinete ministerial, de un presidente. Proceden de la autoridad suprema. Y repito lo que ya mencioné. Todos estos mandamientos revelan el carácter de Dios, el carácter santo, el carácter justo, el carácter amoroso y el carácter de convivencia en que Dios quiere que se mueva su pueblo. Las naciones tienen manuales de convivencia, no se llaman así, se llama Constitución Política de la Nación.
Son todos esos lineamientos que han acordado en unos asambleístas que representan los diferentes sectores de la sociedad en un país y se han puesto de acuerdo para establecer los lineamientos básicos de la convivencia de esa nación. Y cuando el Congreso que produce las leyes emite leyes antes de que sean publicadas, antes de que sean firmadas por la Presidencia de la República, estas deben ser estudiadas por la Corte Constitucional de manera que se observe, que se coteje si esta ley que se pretende promulgar es constitucional o no es constitucional, y si no lo es, no pasa. Tiene que ser revisada por el filtro de la Constitución política. Las compañías tienen manuales de convivencia, tampoco se llaman así. Las compañías tienen algo que rige la convivencia de todos los funcionarios de esa compañía, desde el sector directivo hasta el director de servicios generales, y se llama Reglamento Interno de Trabajo. Los colegios tienen también un manual de convivencia. No se llama Constitución Política, no se llama Reglamento Interno de Trabajo, se llama Manual de Convivencia Escolar, donde los diferentes sectores de la comunidad educativa tienen unas normas. Ahí están las responsabilidades de los padres, de los estudiantes, de los docentes, del personal de servicios generales, de los administrativos, de los directivos del colegio, y ahí están perfectamente esclarecidas. En la primera semana de clases de las instituciones educativas es común estar escuchando a los docentes, incitando a los estudiantes a leer el manual de convivencia, y a veces algunos padres viven unos chascos llegando al colegio, haciendo unos reclamos y peleando con los profesores y peleando con las directivas del colegio. Es que el colegio no fue responsable en esto, mi hijo no debió haber sufrido esto, mi hijo no debió ser castigado de esta manera, ¿por qué le dijeron esto? ¿Por qué le hicieron esto a mi hijo? Y la pregunta de algunos es: ¿leyó el manual de convivencia? No, a mí no me interesa el manual de convivencia, yo quiero saber por qué mi hijo esto y por qué no le pusieron estas calificaciones. Y cuando se le muestra la norma del manual de convivencia, algunos padres dicen: pues, no lo había leído. Porque están los procedimientos disciplinarios que se aplican a los estudiantes en esta comunidad educativa, acorde al PEI o Plan Educativo Institucional, el Proyecto Educativo Institucional. Pero los países, las empresas, los colegios tienen manuales de convivencia. Incluso las iglesias tenemos algunos manuales de convivencia, principalmente la escritura, pero algunos derivan de la escritura lo que se llamaría la visión, la misión y otros aspectos reglamentarios que se ejercen en la iglesia, unos relacionados con el aspecto administrativo, porque jurídicamente las iglesias funcionan como cualquier otra empresa con algunos beneficios semejantes a las fundaciones, pero hay otros aspectos en los que hay que responder frente al Estado, frente a la comunidad, por supuesto. En algunas iglesias hay unos lineamientos para la convivencia de los ministerios, del liderazgo, de los miembros de la iglesia. Pero la gran pregunta en todo esto es: ¿tiene tu familia un manual de convivencia? ¿O la disciplina y la autoridad está siendo ejercida solamente de acuerdo a los estados alterados de ánimo que presentan los miembros de la familia? Si estamos de buenas pulgas, como decimos aquí en Colombia, si estamos de buenas pulgas, no importa que alguien se comporte tan mal, pues entonces le vamos a tolerar un poco más. Pero si alguien está de malas pulgas, así el más leve comportamiento incorrecto va a tener una respuesta sumamente agresiva, sumamente violenta, que va a generar discordia y va a alterar el ambiente armonioso del sistema familiar. Entonces lo que estaba dando Dios a su pueblo era un manual de convivencia para que supiese cómo habría de conducirse.
Y ese manual de convivencia tiene algunos aspectos: la relación con Dios, la relación con la familia y la relación con la sociedad y consigo mismo. Todas las dimensiones están contempladas en los mandamientos. Hay mucho para hablar acerca de estos 10 mandamientos, pero quiero enfocarlos en relación a la familia. Así que le invito a sumergirse. Típicamente cuando vemos los 10 mandamientos, y bueno, aquí no se puede observar, pero puse de fondo en la presentación original las tablas de Moisés, porque el texto usa la referencia tablas, así que mínimo pudieron haber 2 tablas. Y entonces podríamos observar que hay un grupo de mandamientos en una de las tablas y otro grupo de mandamientos en la otra. ¿Cómo estuvieron distribuidos? La Escritura no los declara, pero hay los primeros mandamientos que vamos a encontrar, los primeros 4, están asociados con la relación entre su pueblo y Dios. Y esto es muy importante porque revela el carácter de Dios en su profunda intención de tener una relación saludable con su pueblo. Porque si no hay una buena relación con Dios, no esperes tener una buena relación con los que te rodean. Porque Dios es la fuente de los recursos y de las virtudes que necesitamos para las buenas relaciones personales, familiares, sociales, laborales, académicas. Empecemos entonces con nuestro primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo sé que algunos confunden el primer mandamiento con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Sí, pero es porque Jesús refirió en el Nuevo Testamento que el mandamiento número 1, el más importante, tenía que ver con ese, y el segundo, amar a tu prójimo. Pero lo que quiso hacer Jesús cuando dijo esas declaraciones era resumir toda la ley, los 10 mandamientos, en solo 2. Una relación con Dios y una relación con la sociedad o con la comunidad, incluyendo su familia. Pero por eso nos confundimos, y cuando preguntamos cuál es el primer mandamiento, la tendencia es responder: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y no está mal. Tampoco pretendí descalificar su respuesta, pero no me estaba refiriendo a ese mandamiento, me estaba refiriendo a los 10 mandamientos de la que en esa evaluación todos nos rajamos. No te preocupes, a mí también me pasa. Y seguramente el doctor R.C. Sproul hizo un ejercicio semejante al que acabo de hacer, pero no lo hizo en la iglesia, lo hizo en el seminario teológico donde él enseña. Y lo curioso es que el 90% de sus estudiantes se rajó en este ejercicio de cuáles son los 10 mandamientos. Este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, habla de un concepto, y es el que aparece entre paréntesis allí en la presentación: exclusividad. Exclusividad. Déjenme usar una analogía sobre esto. ¿Sabe quién es Sebastián Martínez? Actor. Gracias, ya lo vi, que joven, ¿sí? ¿Lo puede asociar con algún producto? Muy bien. ¿Cómo se llama? Rail. Raidol es la cosa. Raidol, ¿cierto? Y no vamos a ver a Sebastián Martínez con una propaganda de aspirina, ni de Dolex, ni de Focus, ni de otros productos. Y sus propagandas son hasta curiosas, divertidas, con ese gordito que le dispensa los medicamentos allá en la droguería, ¿cierto? Es curioso esa publicidad. Tiene un contrato de exclusividad con Raidol, ¿sí? Perdón, se me olvida el producto. Tiene un contrato de exclusividad. Si él firmara un contrato con Bayer para promover aspirina, por ejemplo, entonces viola el contrato de exclusividad y puede ser multado por eso. Y aquí tenemos un contrato de exclusividad en este mandamiento con Dios. Y la pregunta es, no quiero enseñar a ser desordenado, perdón. La pregunta es,
¿Tu familia tiene un contrato de exclusividad con Dios? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Quién es el Dios en tu familia? ¿Quién es Dios en tu familia? ¿Quién es la autoridad absoluta en tu familia? Oh, no, sí, Dios, ¿verdad? ¿En tu familia se hace la voluntad de Dios? ¿Las decisiones que se toman son consultadas con Dios mismo? El direccionamiento familiar, el enfoque o visión que tiene esta familia, la cual está proyectando sus decisiones, su administración financiera, todo eso ha sido consultado con Dios. ¿O Dios solamente se convirtió en la figura en la que lo llamamos y asistimos a la iglesia para que nos saque de los líos cuando ya tenemos el agua hasta el cuello en los líos familiares? Esto empieza a confrontarnos. Pero Dios no podrá ser el Señor o el Dios absoluto en nuestra propia familia si no lo es en el corazón de todos y cada uno de los miembros de la familia. Abordemos la cita de 1 Corintios, capítulo 2, los versos 14 hasta el capítulo 3, verso 3. El texto dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera, hasta ahí termina el capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres carnales, aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Es una acusación muy seria la que el apóstol Pablo está haciendo. Y alguien le diría: Pablo, me estás faltando al respeto, me estás diciendo que soy carnal, y te voy a demandar que si me vas a acusar, me acuses con evidencias. Si me vas a señalar de una persona carnal, dime cuáles son las evidencias sobre las cuales tú soportas tu acusación contra mí. Y Pablo dice en el verso 3 del capítulo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, que son discusiones intransigentes, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y esto me obliga a hacerte la misma pregunta. ¿Estos síntomas del carnal se ven en tu casa? ¿Celos? ¿Celos del marido? ¿Celos de la esposa hacia el marido? ¿Celos del hermano por el afecto de los padres? ¿Celos porque compré una camiseta, a mi hermano le gustó, pero fue él el que se la estrenó y me la dejó sucia? ¿Celos porque los padres, uno de los dos, ganan más recursos económicos que el otro y hay problemas, conflictos de poder? ¿Contiendas? Peleamos por el desorden de la casa, peleamos porque alguien llega tarde, peleamos porque no sacaron buenas notas en el colegio, contiendas porque yo tengo que tanquear el carro porque yo lo tanqueé la vez pasada y ahora te toca el turno, y esa semana nadie movió el carro porque había suficiente orgullo para ninguno de los dos tanquear el carro y prefirieron coger Uber, coger otro tipo de transporte. Hay discusiones, hay contiendas, que son discusiones intransigentes donde yo no cedo, no voy a ceder, pero fuiste tú el que ofendiste. No, hasta que no venga y me pida perdón. Yo siempre tengo que pedir perdón. ¿Por qué no? Esta vez no lo voy a hacer. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y esos son los síntomas del carnal. Entonces, evaluándonos a la luz de este texto, la pregunta es: ¿cuál es tu estado espiritual? Pablo menciona 3 estados. El hombre espiritual es el hombre en quien Cristo habita. Cristo tiene el gobierno, el fruto del Espíritu Santo se está desarrollando en él. Ese fruto le ayuda a ejercer el carácter en su relación con los miembros de la familia.
Y por lo tanto, entonces sos una persona, no que no tenga dificultades, pero que tiene los recursos divinos y los usa para resolver apropiadamente en la familia, en el trabajo, en cualquier contexto social que se encuentre. Pero existe el natural, que es el otro estado que Pablo menciona. El natural es la persona que puede a veces visitar la iglesia, ir a la iglesia cuando de pronto tiene alguna situación en la que viene a pedirle a Dios. Como lo hacemos en nuestra cultura latina, que cuando tenemos el agua hasta el cuello, vamos a hacer una especie de penitencia, como en Monserrate, que se sube la gente de rodillas con una cruz, o cuando va a pagar las 9 misas en el 20 de julio, cuando sube a Guadalupe, o en otras regiones. Estoy hablando de temas aquí de Bogotá, por ejemplo, a pedir favores a Dios, hacer sacrificios humanos supuestamente para agradar a Dios, pero no hay una relación personal con Dios. Cristo no habita en su corazón. El hombre natural es la persona que vive la vida, puede tener alguna práctica religiosa, pero Cristo no vive en su corazón, Él no ha entrado en su vida. Mientras que los otros dos, el espiritual y el carnal, en ellos vive Cristo. La diferencia entre el espiritual y el carnal es que en el espiritual Cristo vive, Cristo gobierna, Cristo trabaja desarrollando el fruto por medio del Espíritu Santo y la palabra para que el fruto del Espíritu se desarrolle en este individuo. Pero el carnal tiene a Cristo en su corazón, pero no le ha dado el gobierno de las distintas áreas de su vida. Y esa es la diferencia. A la luz de estos tres tipos de estados espirituales, el natural no tiene a Cristo en su corazón, Cristo no es su Dios. El espiritual, Cristo es el centro, Cristo es el protagonista, Cristo es la persona central, Cristo es el sol de justicia. Y el carnal, que pese a tener a Cristo, no le ha dado el señorío absoluto de su vida. ¿Cuál es el estado espiritual en que tú te encuentras? Y si retomamos el mandamiento, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, también vamos a descubrir que tenemos ciertos tipos de ídolos o dioses. Hay madres que aman más a sus hijos que a Dios. Hay parejas donde uno de los dos aman más a su cónyuge que a Dios. Hay personas que aman más a su familia que a Dios. Hay hijos que aman más a su novia que a Dios, que aman más su consola de juegos que a Dios, que aman más su deporte o su habilidad, su arte, su cultura más que a Dios, su equipo de fútbol más que a Dios. Y eso no es exclusividad. Entonces, a la luz de este primer mandamiento, ¿cuál es el diagnóstico familiar? Y la pregunta particular es, ¿qué lugar está teniendo Dios en tu grupo familiar? ¿Es el Dios al que visitamos los domingos para pedirle ayuda porque los líos de familia se nos salieron de las manos? ¿O es el Dios al que consideramos sus estatutos, sus principios, sus normas, su voluntad, su carácter? Lo estudiamos, lo compartimos en familia y vivimos nuestras relaciones familiares dentro de casa y fuera de casa de acuerdo a esos lineamientos. Es muy confrontador esto, seguro. Pero tiene Dios todo el derecho de exigirnos el primer lugar en nuestras vidas porque nadie ha dado tanto por nosotros como Él. Mandamiento número 2. Es un mandamiento más extenso. Abarca los versos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto tiene que ver con adoración. No te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. Creo que fue este mandamiento el que causó
que cuando Moisés regresaba con las tablas y descendiendo se encuentra con Josué y escuchan un poco de bulla y ruido, y Josué dice: son gritos de guerra, y Moisés dice: no, Josué, son gritos de celebración, de festejo, algo está sucediendo. Y bajan, y tal vez con más premura llega Moisés, y cuando la escena que ve es un becerro de oro en el centro, ¿sí? Y todas unas danzas y todo un culto y una celebración de regocijo con pandero, con trompeta, fiesta. El problema estaba en la letra de la canción. Apuntando al becerro de oro, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Perdón, ¿de dónde salió este becerro? Lo acaban de fundir. Es decir, nació hace poquito. Sí. ¿Acaso este becerro estuvo con ustedes en Egipto? No. ¿Ese becerro mandó las 10 plagas? No. ¿Ese becerro abrió las aguas para que cruzaran? No. ¿Ese becerro los liberó de la esclavitud de Egipto? No. Entonces, ¿por qué rayos le atribuyen a este becerro cosas que Dios hizo? Te atribuyes a ti por lo duro, inteligente, por lo guapo, por lo profesional que eres. Te atribuyes cosas que Dios hizo por ti. Es que yo tengo todo esto, es porque yo he sido alguien que ha trabajado duro, y es por eso, gloria sea a mí. Es que en esta familia nada funcionaría si no fuera por mí. Es que si te divorcias de mí te verás en la miseria, porque no te voy a dar nada de lo que yo he sufrido con todo el sudor de mi frente. Eso se llama egolatría, que es otro tipo de idolatría, y la más común, la peor de todas, la alabanza a mí mismo. Y eso viola este mandamiento. Dios espera que nuestra relación familiar con Él sea una relación de adoración, una relación de reconocimiento, una relación donde nos sentamos a la mesa y no decimos: Dios, gracias por esta comida, amén, y whopper. Señor, agradecemos que estableciste leyes en la creación para que la tierra fuera productiva, germinara, y porque permitiste que una comunidad organizada de campesinos pudieran producirla, trabajarla, recoger la cosecha, comerciarla, hacer primero selección, comerciarla. Otros se encargaron del transporte, otros se encargaron de la venta, y hoy está en nuestra mesa. Pero aunque hay muchos actores en el proceso, tú eres el originador de este plato de comida, incluyendo las manos de mi madre, tía o el que las haya preparado. ¿Así oras por tus alimentos? ¿Dios está siendo visto en tu casa como el objeto de la adoración? Fuimos creados con facultad adoradora. Fuimos diseñados para adorar. Todos adoramos algo. Todos, los impíos adoran algo. Hay ateos que adoran su ateísmo. Hay personas, y le pido perdón de antemano por lo que voy a decir, puede ser escosor, pero tengo la autoridad de este estamento bíblico para podérselo exponer. Hay personas que adoran su ideología política y se pegan unas enfrascadas y unas discusiones en su casa. Yo tengo ese libro en mi casa. Yo tengo un petrólatra en mi casa. Perdóneme, si hay petristas, los respeto. Yo no tengo un problema. Yo ni soy de derecha ni de izquierda. Yo pertenezco al reino de los cielos. Mi ciudadanía está en el cielo. Y mi ejercicio aquí, ciudadano, es votar y orar por cualquiera que haya sido elegido para que vivamos quieta y reposadamente. Esa es mi visión.
Punto. Yo sí creo en la justicia social. Me interesa que mis presidentes, cualquier orientación que tenga la sabiduría para que tome las decisiones correctas y esta nación salga adelante, pero con los principios de Dios. Porque de derecha o de izquierda, de centro, hay una cantidad de ideologías que van en contravía de las Escrituras y por eso no me caso con ninguna de ellas. No soy petrólatra, no soy uribólatra. Pero cuando un uribista y un petrista se encuentran y se genera una trifulca en el sistema familiar por eso, Dios termina fuera del círculo, porque la adoración no está siendo dirigida a Dios. Perdónenme si les ofendí. No tengo la menor intención, pero el que merece el mayor respeto en la casa no es ni Petro, ni Uribe, ni el que sea políticamente hablando, es Dios. Yo debo respetar, a pesar de las diferencias de opinión, debo respetar, pero no debo defender. Hay gente que defiende a su político como debería defender la fe cristiana, pero cuando se trata de que está en el trabajo y ridiculizan a Cristo, calumnian, blasfeman contra Cristo, no hacen nada, pero tocan el tema de Petro o tocan el tema de Uribe y se pelean. ¿Dónde está la dignidad del Señor en estos temas? Perdón. Palabra de Dios. Cuidado con defender con tanta pasión, con tanto ímpetu como el que solo Dios se merece. Cuidado. Un poderoso ejemplo de la adoración lo encontramos en esta mujer María de Betania, capítulo 12 de Juan, los 8 primeros versículos. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado a los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. 3 hermanitos, una familia hermosa, muy queridos. Cada vez que Jesús visitaba Jerusalén, entonces lo invitaban a alojarse en esa casa. Hermosa. Lázaro era alguien que, según María y Marta, era alguien a quien Jesús amaba muchísimo. Tanto así que fue de todas las personas que se murieron en aquel tiempo, fue uno de los que Jesús resucitó. Fantástico, qué privilegio. ¿Qué tal tener ese amigazo en casa? Qué tremendo. Marta era una de las personas que seguramente tenía las mejores recetas de la culinaria judía betánica allí para hacerle un sancocho betánico a Jesús, y cuando lo tenía en su casa lo atendía mejor dicho. María a veces era vista como una holgazana, probablemente era la menor de los 3. ¿Por qué era vista como una holgazana? Porque la Biblia la presenta en 3 situaciones. Situación número 1, sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Y Marta, estresada, se levanta ese día, tanto desorden en la cocina, hay que ordenar, hay que lavar la ropa, esta casa está vuelta una nada, y va cruzando por la sala y la escena que ve, está sinvergüenza ahí, sentada, si me ayuda, y quiere, en un acto manipulador, no la determina a ella, sino que entra a la sala, bueno, suponiendo que la organización sea parecida a nuestra, eso es un tema pedagógico porque no es así exactamente, pero entra a la sala y regaña a Jesús. ¿A ti no te da cuidado, Jesús, de que mi hermana me deje servir sola?
Ella seguramente estaría esperando una respuesta de: oye María, ¿a ti qué te pasa? Deberías ayudar a tu hermana Marta. Está preocupada por los quehaceres de la casa y está estresada. No seas sinvergüenza, apóyala. Y tal vez cuando Jesús toma aire, ella también estaba aparentemente sintiendo un leve alivio de: ahora sí vas a ver lo que es un regaño de Jesús. Pero cuando lo que sale de la boca de Jesús es: Marta, Marta. Ups, eso no es María, María. Eso es Marta, Marta. Marta, Marta. Afanada y cargada estás con muchos quehaceres. Y María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lo que me pides no lo haré. ¿Qué crees que Juan no describe muchos detalles sobre esto? ¿Qué cara habría hecho Marta? Tal vez María se sintió defendida por Jesús, fantástico. Tal vez cuando Marta estaba hablando con Jesús y suelta todo ese discurso, tal vez María siente una especie de intimidación que le hace sentir que ahora me va a regañar por no ser colaboradora en casa, por no ser más diligente. Pero cuando escucha, ha escogido la mejor parte. Adoración no es solamente cantar, adoración es escoger la mejor parte, es tener tiempo con Dios. Y con todo respeto, me gusta el material de tiempo con Dios. Pero tiempo con Dios es una relación personal con Dios. Tiempo con Dios, el material, es un instrumento pedagógico de desarrollo y discipulado cristiano y está bien. Me gusta. Pero trata con Dios. Ten tiempo a solas allí a los pies de Jesús. La segunda vez que Marta tenemos a María, a los pies de Jesús es cuando Lázaro ha muerto. Lázaro se enferma, mandan a un chino a que vaya y traiga a Jesús para que venga y lo sane. El chino regresa, Jesús no ha llegado. Le dijiste: sí le dije. ¿Y qué? ¿No se vino? No se vino. Y llega 4 días después o quizás más tarde, porque ya Lázaro cuando Jesús llegó llevaba 4 días muerto, sepultado. Y viene María con el corazón roto cuando le dicen que Jesús llegó y se arroja a sus pies y le hace un reclamo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso es cierto. Es cuando tenemos el corazón roto, cuando sentimos que Dios nos defrauda, pero en lugar de darle la espalda nos postramos ante Él y le decimos: Señor, tengo el corazón roto, vengo aquí a buscarte. En la primera escena: Señor, no sé de ti, quiero aprender de ti, quiero crecer en el conocimiento de ti, quiero apasionarme por ti, enamorarme por ti, conocer tu carácter, conocer tu verdad. Así que aquí me aplasto, le doy un plano secundario a todas mis responsabilidades, porque primario mi adoración está enfocada en aprender y conocerte y crecer en el conocimiento de Dios, como Pablo menciona en Colosenses. Pero aquí la tenemos con el corazón quebrantado, roto, decepcionada porque su hermano había muerto, experimentando el duelo, llorando. Aquí tenemos a esta María, una mujer a los pies de Jesús, allí, aquí. Y la tercera vez, como está en esta escena, trae un frasco de perfume de nardo puro de mucho precio. Quiebra el frasco. Seguramente tiene una cabellera hermosa, larga, y enjuga el perfume con su cabello. Todos alrededor de ella empezaron a criticarla. Le importó 2 pesos la crítica. Yo daré lo mejor de mí a mi Cristo. Y derramó su corazón, derramó el perfume y la adoró. Y la volvió a defender Jesús: déjenla. Ella ha preparado esto para el día de mi sepultura. Y lo que ella ha hecho aquí se recordará por muchos años. Y mira que han pasado 2000 años y estamos hablando del tema. Eso es adoración. Eso es adoración. Cuando te acercas a Dios, te acercas a Él como al mesero al que le haces peticiones: tráigame, póngame, que sea así, con este gusto. O reconoces que a quien te estás acercando es al soberano, creador absoluto, al Dios eterno, al santo, justo, amoroso, que tiene autoridad para condenarte, pero que se extendió su gracia sobre ti, su misericordia sobre ti, y al que debes tratar con todo respeto y no chuchito lindo ni estas cosas.
Es que yo soy parcero con Dios. Parcera María. No rebajes a Dios, no envilezcas a Dios. Él está en el trono de los tronos. Y tú solamente eres una criatura, yo solamente soy una criatura y me acerco a Él con toda humildad. Sí, en el nivel de un hijo, pero no olvidando que Él es mi creador, Él es mi Dios, Él es supremo. ¿Esa es la manera como tu familia se acerca a Dios? Tres. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto hace referencia al temor de Jehová, al temor de Dios. Déjenme leerle un tantito. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Jesús es una autoridad. Se dijo, Jesús llegó a decir que si en mi nombre echaran fuera demonios, todas esas cosas iban a ser hechas en su nombre. El nombre de Jesús es autoridad suprema, pero en este mandamiento estamos hablando del nombre de Jehová, el nombre del yo soy, el nombre de la persona que está por encima de todas las cosas. Déjenme. Alguna vez ilustré eso acá, pero déjenme recordárselo. Si me invita un mes a su casa, porque supongamos que no vivo en esta ciudad, y el pastor ha dicho: oye hermano, ¿podrías alojarme por un mes? El pastor Luis Molano tiene varios eventos aquí en la ciudad, predicando en congresos de familia y esto. ¿Podrías por favor alojarlo en tu casa un mesecito? Claro, pastor, yo le arreglo ahí una habitación, algo, y lo atiendo, yo desayuno, no hay problema. Bueno, listo, yo aporto lo que implique esos gastos, dice tu pastor. Vale, listo. Y tú me alojas, me das tu mejor lugar, has acomodado las mejores condiciones para hacerme sentir bien. Y yo estoy contento y bendigo tu casa y oro por ti, oro por tu familia. Pero en ese mes pasa algo. Muchas cosas cambian. Tu forma de hablar con tu esposa, con tu esposo, tu forma de corregir a los chicos. Aún los chicos cambian en su forma de jugar en casa. Tal vez cambie la forma como descansas los domingos, tal vez cambie la forma como discutes con tu esposa. Tal vez cambia un poco el sazón en la casa. Están los demás contentos de que el pastor esté, porque esa mes vamos a comer rico por el pastor. Qué rico. Tal vez los chicos por fin tiendan la cama y se levanten más temprano para ir al colegio. Tal vez ya no hagas tanto escándalo para que salgan de la cama o para que se demoren tanto en el baño. Tal vez estarán más dispuestos a sacar la mascota para que salga al patio o al parque y haga sus necesidades. Las cosas cambiarían, ¿verdad? Por un mes. Y cuando me voy al último mes, algunos sentirían el alivio de por fin vamos a la normalidad, pero otros sentirían qué pesar que se acabe este nuevo panorama de este mes porque el pastor se va. Si eso sucede, si algo así sucediera, lamento decirte que hay una dificultad con el temor de Jehová en tu familia. ¿Por qué? Porque temor de Jehová implica la conciencia de su presencia. ¿Quién es Luis Molano para que las relaciones de tu ambiente familiar sean tan distintas? Porque los estoy visitando por un mes. Para que si Dios vive en esa casa, las cosas no sean distintas. Se nos quedó la versión del temor de Jehová como un asunto donde hay que ir a la iglesia para adorarlo y punto. ¿Acaso no vive, Señor, también en nuestras propias casas? Mi conciencia, mi temor de Jehová implica que soy consciente de su presencia donde quiera que estoy.
Soy consciente de su presencia cuando estoy en privado, cuando estoy mirando el dispositivo, la tablet, el iPhone, el iPad, el computador, y que nadie está viendo. Él sí está viendo lo que yo estoy observando en la pantalla, lo que yo estoy viendo en televisión. Ese es temor de Jehová, es respetar su presencia donde quiera que yo estoy. Los niños, por la presencia de la profesora, tienen un comportamiento regulado porque pues no quieren ser regañados por la profesora, pero no esté la profesora y se arma el bonche, se arma el relajo. Y a veces pasa en casa, se arma el relajo cuando la figura autoridad, que puede ser mamá o papá, no está, y después hay desorden y hay cosas. Pero cuando yo tengo temor de Jehová, yo soy consciente de su presencia y de la autoridad de su nombre, y por lo tanto la autoridad de su nombre, que es suprema, me debe inspirar a mí regulación, autorregulación, control de mí mismo, dominio propio. No voy a decir esto porque no es correcto, independientemente del que me vean o no me vean. No voy a coger este dinero que no es mío, independientemente de si me ven o no me ven, porque Dios todo lo ve. Salmo 32:8, parte B. Sobre ti, dice Dios, fijaré tus ojos. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora puede surgir la inquietud: ¿va a enseñar el pastor que cambiemos el día del domingo para que nos congreguemos el sábado? No. Hay una cantidad de discusiones y polémicas teológicas acerca de deberíamos tener el servicio el sábado, deberíamos reunirnos el sábado. Y si discutimos con los adventistas, aquí tenemos una trifulca por eso, porque ellos tendrán sus argumentos. Y nosotros tenemos nuestros argumentos también, por lo cual tenemos nuestra reunión en los domingos. Pero aquí el tema no es el día. Pablo dejó claro que no entremos en discusiones por este tema de día de reposo y este tipo de cosas. Aquí el asunto no tiene que ver con un día específico. Aquí el asunto tiene que ver con lo que se llama reposo. Déjenme leerle Hebreos capítulo 4, versos 1 al 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque se llama día de reposo, y se llama día de reposo porque lo importante en él no era el día, era el reposo. Sí, en relación a que llegó a ser el último día de la creación, por eso Dios reposó, sí, reposó, pero el centro no era porque fuera el último día de la creación, era porque era el periodo de reposo. Y está hablando la escritura en Hebreos acerca de entrar en su reposo. ¿En el su de quién? En el reposo de Dios. Así que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, pues no hablaría después de otro día. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sobras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Tu familia vive en reposo? El más importante reposo del cual se está refiriendo aquí es que cuando depositamos nuestra fe en Cristo ya no tenemos que estar angustiados de qué tenemos que hacer para ganarnos la salvación. Ya no es necesario, porque ya todo lo que se necesitaba para la salvación fue hecho en la obra de la cruz. Y Dios ha derramado su fe en nosotros para que la ejerzamos sobre Él y entremos en su reposo. Y si el problema más grave que teníamos era la condenación eterna, fue resuelto en la cruz del Calvario, y eso nos puede dar reposo, ¿qué pasa con los otros problemas que pasan en casa? ¿Cómo los asumimos? Hay algunas personas que llegan tarde a su casa porque les resulta tedioso la casa. Salen cargados de su casa, salen cargados del trabajo, y llegar a la casa para un ambiente de carga, de estrés, de discusión, de desorden, de tantos utensilios que hay que lavar, de tanta cosa que hay que hacer, como Marta. María estaba en el reposo de Jesús, Marta no. ¿A cuál te pareces tú? Tú estás guardando no el sábado, sino el día de reposo. Tú estás guardando el reposo en el Señor. Fue Jesús el que invitó. Jesús dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el reposo de Jehová. ¿Tu hogar es un estrés? ¿Es un zaperoco? ¿O vives en reposo? Cuando todos están en casa, para que haya armonía, se encierran todos para que no haya discusión. ¿O pueden sentarse juntos, no con una pantalla encendida, sino a cenar, a almorzar, a desayunar y reposar? La vigencia de los nuevos mandamientos, está en que revelan el carácter de Dios, la expectativa de Dios respecto a nuestra forma de relacionarnos con Él, con nosotros mismos, con nuestra familia y con los demás. Amén. Y todo esto que hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 11 son los primeros 4 mandamientos. Y cuando la Biblia dice que Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas, al mencionar el plural tablas, da a entender que no estaban contenidos todos en una sola tabla, mínimo había 2 tablas. Y no lo refiere la Biblia, podría inferirse de eso que muy probablemente una de las tablas contenía todos estos 4 primeros mandamientos que definen la relación con Dios. Y luego viene el 5.º mandamiento y los demás en otra tabla, y eso es lo que vamos a estudiar, la segunda tabla, porque ya estudiamos la primera tabla, ya vimos la introducción, ya vimos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya vimos el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ya vimos el tercero: que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Me faltó una cosita a referir. El primero habla de exclusividad, el segundo habla de adoración, el tercero habla del temor de Jehová, y el cuarto, acuérdate del día de reposo, nos habla de reposo. Ahora vamos para el 5.º mandamiento. Entonces allí leemos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una vez terminada la relación o los mandamientos relacionados con el vínculo entre Dios y su pueblo, ahora en la segunda tabla aparentemente podríamos considerar que el mandamiento que encabeza la segunda tabla es justamente este mandamiento, que tiene que ver de alguna manera con la proyección de Dios de manera tangible en un vínculo familiar. Una madre y un padre representan la autoridad de Dios y de alguna manera son la extensión de la autoridad de Dios
del amor de Dios, del carácter de Dios a través de estos padres para que sus hijos crezcan, y como Dios es espíritu, no es tangible a estos sentidos: olfato, gusto, tacto, vista, oído, no es tangible. Entonces estos hijos van a crecer en el conocimiento de Dios en la medida en que los padres están conectados con Dios, guardando estos primeros 4 mandamientos y dejándolos fluir en sus vidas y a través de sus vidas, para que sus hijos sean testigos de ese lugar de exclusividad que Dios tiene en el corazón de sus padres, de esa adoración que sus padres ejercen hacia Dios, de ese temor de Jehová que sus padres viven delante de sus hijos, y de esa condición de reposo que encuentran los padres cuando vienen tiempos críticos, y cómo los hijos ven el testimonio de estos 4 aspectos de los 4 primeros mandamientos en la vida de sus padres, y allí pueden ver el reflejo de Dios. Es como si estás aquí y estás viendo un partido de fútbol, pero el partido es en Australia, y entonces, aunque estás aquí, puedes ver el partido y disfrutar el partido y tener las emociones del partido a través de una pantalla de televisión. Y entonces, aunque hay distancia, la pantalla de televisión está transmitiendo todo lo que sucede en Australia, y aunque estás aquí lo puedes disfrutar. Entonces Dios, que es espíritu, no es tangible a los sentidos, se transmite a través de la pantalla, de la forma de vivir los padres, para que los hijos conozcan al Dios eterno y sea tangible para los hijos a través del carácter de los padres. ¿Vives de esta manera los mandamientos, los primeros 4 mandamientos, proyectados hacia la vida de tus hijos? Es triste que en hogares cristianos haya un resultado de hijos que no conocen de Dios. Y no lo conocen porque no han recibido a través de sus padres la más nítida imagen de Dios para sus corazones. Algunos niños tienen dificultad con el concepto Dios el Padre, porque cuando usan la palabra Padre, les evoca a sus mentes y a sus emociones la figura paterna. Y si usted ha sido como padre una figura violenta, maltratante, agresiva, intimidante, los niños asocian ese concepto que usted les proyecta como padre en relación a Dios. Y algunos niños tienen esta crisis: no puedo relacionarme como Dios en virtud de su paternidad, porque mi padre, por su conducta, ha distorsionado la imagen o la figura o el concepto de padre para mi vida. Y esto nos debe confrontar a nosotros, porque lo que debe suceder en nosotros como padre y madre no es distorsionar la imagen de Dios hacia la vida de nuestros hijos, sino a partir de la forma como amamos, servimos, adoramos y crecemos en el conocimiento de Dios, lo proyectamos a través de toda nuestra manera de ser, para que nuestros hijos también lo asimilen, lo conozcan y vayan siendo como Él, para que ellos también puedan vivir estos primeros 4 mandamientos que ya hemos estudiado. Pablo toma en Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, Pablo toma este mandamiento, y después de haber hablado a los padres, después de haber hablado a los esposos, ¿sí? Desde el capítulo 5, en el verso 25, que empieza a hablar a los esposos, hablándole a los maridos que amen a sus esposas, y a las esposas que respeten a su marido y que se sujeten a la autoridad de los maridos, empieza a abordar el tema hacia los hijos. Y en ese capítulo 6 abre el capítulo diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora hay una acotación en el mandamiento: obedeced en el Señor a vuestros padres. No dice obedeced en todo a vuestros padres. Y obliga de alguna manera con esto a los hijos a cuestionar
No cuestionar la autoridad o cuestionar al papá, sino a cuestionar si lo que papá o mamá están demandando es coherente al carácter de Dios. Pero para hacer algo así, ese hijo tiene que conocer a Dios, tiene que conocer qué gusta y qué no gusta a Dios. Tiene que conocer los primeros 4 mandamientos que ya hemos estudiado. Entonces, cuando por mi gran enojo, por mi malestar humano que a veces nos da y nuestra rivalidad a veces con nuestros hijos, especialmente cuando atraviesan la adolescencia, entonces terminamos incitando, haciendo, diciendo, ordenando, ejerciendo ciertas cosas que van en contravía del carácter de Dios. Y eso no es algo que Dios quiere que los hijos obedezcan. Un día las autoridades en Jerusalén hostigaron y amenazaron a los apóstoles, a 2 de ellos que los habían capturado, entre ellos Pedro, y le dijeron: mira, ¿sabes qué? Ustedes no pueden predicar ese nombre más, ustedes tienen que respetar la autoridad. Y claro, la Biblia enseña a respetar la autoridad, pero ese mandamiento iba en contra de lo que Jesús les había ordenado a cumplir la gran comisión. Y ellos mismos se defendieron diciendo: mire, juzguen ustedes. ¿Es necesario que obedecer a ustedes o a Dios? Pues es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es una condición en la que Pablo refiere ahí que los hijos tienen en cuanto a la autoridad de sus padres. Anoche estaba dictando una conferencia para adolescentes y bueno, tenía una enseñanza preparada, pero finalmente el Señor dijo: nada de eso, les vas a hablar de toda la aventura, la travesía entre los 12 y los 20 años. Es una travesía tremenda, y una de las variables más complicadas de esa travesía de la adolescencia es el rol de la relación con sus padres, porque resulta que en los escenarios donde más se desenvuelven los hijos, que es la escuela, los amigos, la familia extendida, el vecindario, tienden a influir sobre la vida de nuestros hijos otro tipo de conductas, otro tipo de ideas, otro tipo de patrones, y esto genera conflicto en su relación con los padres. Entonces el hijo se ve retado a conocer a Dios, a discriminar las órdenes y el rol de los padres para que puedan saber hasta qué nivel pueden sujetarse. Pero aparte de que les dice eso, les exige lo siguiente, verso 2: honra a tu padre y a tu madre. No solo a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Y luego apela al 5.º mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, cuando seguramente un hijo, y en particular un hijo joven que todavía vive con sus padres, escucha este mandamiento, tal vez levantaría la mano y diría: apóstol Pablo, perdón una cosa, es para decirle lo siguiente: usted no vive con mis papás. Qué difícil es obedecer ese mandamiento, apóstol Pablo, porque es que hay dificultad para honrar a los padres, apóstol Pablo, porque estos padres han incurrido desde su ignorancia, porque no estudiaron en la universidad para ser papás, sino que han ejercido su rol desde la pedagogía del error, que consiste en la embarro y aprendo, y ahí yo pago las consecuencias. Entonces, apóstol Pablo, me queda muy difícil obedecer ese mandamiento. Entonces el apóstol Pablo dice: mira, ¿sabes qué, hijo? Te la voy a facilitar. ¿Ah, verdad? Qué bueno. ¿Cómo? Verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, tema que ya estudiamos en la serie de los 10 mandamientos de los padres. Pero de alguna manera Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo en este texto a los papis: háganle fácil a sus hijos cumplir este mandamiento. Hágansela fácil. Claro, típicamente yo suelo, cuando estoy en conferencias con adolescentes y con hijos, mi tema es hijos, es viejos, chicos más bien, chicos, hagan fácil ser su papá, hagan fácil ser su mamá. Y algunos padres que están ahí sienten: ay, por fin alguien se los dijo. Anoche cuando estaba
enseñando la conferencia. Eran solo chicos, ni siquiera estaban sus padres, ni siquiera habían... Los únicos adultos eran los pastores y estaban en la parte de atrás. Y era rico tener toda la libertad de decirles cosas con las que se identificaron. Y yo no sé si te acuerdas o no te acuerdas, pero la adolescencia no es una fase fácil. Es nada fácil, es tenaz. Es muy difícil pasar de los 12 a los 20 años sin haber dado un beso, sin huellas dactilares de una persona enamorada en el cuerpo de uno, sin el corazón roto, sin que haya sufrido la infidelidad, sin que haya sufrido el maltrato de figuras de autoridad, sin que experimentes la confusión de finalmente cuál es el sentido de mi vida. Y Dios enfocó la conferencia de anoche en eso. ¿Cuál es el sentido de su vida? También entendemos que ser padre de adolescentes es un poco complicado, así que me toca decirle tanto a los padres como a los chicos y padres, ayúdense a cumplir estos mandamientos. Ayudémonos a cumplir este mandamiento. Honrar a los padres es honrar a Dios, porque es un acto de la obediencia a la palabra. Y como para motivarlo, no Pablo, sino Dios mismo, porque Pablo les recuerda cuál es la motivación. Y los jóvenes se motivan con cosas, con regalos. ¿Sí? Miren, el primero que gane entonces se va a ganar, no sé, este smartphone. Sí, bueno, eso ya sabe, un poco exagerado. O se gana este premio. Y a veces hasta con los niños, papi, si tú haces esto y aquello, me traes tareas y esto, entonces yo te voy a dar un premio. ¿Qué regalo te gustaría que yo? Y como para motivarlos. ¿Y sabes que Dios usa esa motivación? Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ordena a los hijos que honren a sus padres y a su padre y a su madre, le advierte que hacer eso, le recuerda que ese es el único mandamiento, o el primer mandamiento en los 10 mandamientos, que trae una promesa, y que la promesa es que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Eso tiene que ver con longevidad y prosperidad. Y esto no es simplemente una orden o un mandamiento, resulta ser un principio. ¿Y por qué sé eso? Porque hay personas que no son cristianos, pero honran a su padre y a su madre, los bendicen, los cuidan, reconocen la autoridad, reconocen el sacrificio, reconocen lo que ellos invirtieron en estos hijos, y eso les ha representado bendición en estos dos aspectos, prosperidad y longevidad, pese a no ser cristianos. Y eso me da a entender que no solamente es un mandamiento y que no se limitó al pueblo de Dios, sino que es un principio, como la ley de la gravedad, donde si tropiezo y me caigo, no importa que sea pastor, me voy a dar un teotazo. Número 6, no matarás. Este mandamiento, no matarás, genera un conflicto en la mente de algunos, porque el Israel que salió de la tierra de Egipto, atravesó el desierto, recibió los mandamientos, fue el Israel que lideró una campaña donde tuvo que liberar a toda la región de Canaán de 31 naciones en las que tenía que batallar, conquistar y obviamente había de matar. Y entonces decían, espérate, ¿cómo es que Dios da unos mandamientos y sobre el hecho después hay que ir a hacer una campaña, y en esa campaña conquistador hay que matar? Mataban ganado, mataban mujeres, mataban niños, mataban los guerreros, mataban las autoridades de esa determinada ciudad. Y eso parece cuestionar, pero ¿cómo así da un mandamiento y lo contradice? ¿Cuál es el sentido de ese mandamiento entonces? ¿Por qué es así? Y eso puede rompernos la cabeza, pero hay una cosa que hay que separar. Hay un contexto particular de este mandamiento. No lo leímos, pero cuando estudie en la introducción, el versículo 1 y 2, está hablando Dios a su pueblo particularmente. Estos mandamientos están concentrados en mi pueblo, están enfocados en mi pueblo, y en la convivencia de mi pueblo no tiene que haber esta conducta.
Así que ciudadanos matándose a sí mismos porque son de la misma familia. Recuerda que todos son descendencia de Jacob. Por eso se llaman Israel. Son las 12 tribus, todos son familia. Claro, algunos se les unieron porque algunos de los egipcios prefirieron irse con ellos y se fueron a la tierra nueva, a la tierra prometida con ellos. Pero entonces, por un lado, esta orden de matar era porque Dios había establecido que usaría a Israel como un juicio sobre toda esta región, así como sucedió con Sodoma, así como sucedió con Gomorra, que el juicio venía con fuego descendiendo del cielo, azufre descendiendo del cielo. También aquí, en este caso, Dios usaría a Israel para hacer un juicio sobre toda esta región, porque esta región había pisoteado, había deshonrado a Dios y había desviado toda su orientación que debía ser enfocada en la creación, en la autoridad de Dios como creador. La desviaron al paganismo y se corrompieron. Claro, más adelante cuando ya se establecen y ahora son un reino, entonces también Israel incurre en esto, se deja contaminar de estas ideologías, de estas culturas, de estas prácticas paganas, y entonces empieza Israel a vivir unas experiencias de altibajos. Entonces, si el rey que gobernaba era un rey que tenía temor de Dios, había crecimiento y prosperidad, pero luego había un decrecimiento por descuidarse de su relación con Dios, y entonces venía un rey que no era espiritual y gobernaba a su manera, apartándose de Dios, y venía un decrecimiento donde Dios usaba otras culturas para disciplinar a Israel. Así que eso fue recíproco. Si bien Israel fue usado para juzgar algunas culturas fueron usadas para juzgar a Israel por su baja espiritualidad, por su deficiente relación con Dios. Así que esa dinámica incluye el matar, porque algunos hebreos incluso fueron asesinados por esas otras culturas. Incluso en los tiempos del censo que hace David, muchos murieron en todo esto. Pero entonces, ¿a qué podríamos enfocar este mandamiento en relación a la familia? Es un mandamiento pro vida. Es un mandamiento que tiene que ver con el dominio propio. Dígame con toda sinceridad, ¿alguna vez con la piedra afuera ha tenido ganas de matar a alguien? ¿Verdad? Sí, a ese que se atravesó allí, yo iba, llegó. ¿Sabes que conducir aquí en Bogotá es tremendo? Uno sube espiritual después de una buena predicación y llega a la casa carnal después de pelear con el tránsito. Se atraviesa la moto, se atraviesa el ciclista, se atraviesa el camión, se atraviesa. ¡Ay! Y aquí hay que venir a santificarse después. ¿Ha tenido algunos momentos en que dices, oh Señor, o te lo llevas o te lo mando? Con su mami, con su papi, con su hermano, especialmente la relación entre hermanos. Si algún cónyuge con otro quisiera, Señor, ¿a qué horas me casé con este tipo? Y de razón tenía mi madre, que me decía que no me casara con este hombre. Pero yo no lo he matado, pastor. Pero si has violado este mandamiento. Ay, pastor, no sea exagerado. No, es que no soy yo el exagerado. Miremos Mateo capítulo 5, verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí viene, eso es lo que dice el mandamiento. Eso dicen los antiguos en la ley de Moisés. Pero yo, ¿quién? Jesús. Yo, Jesús, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga que le diga necio, eso puede representarse como tonto, estúpido, etcétera, cualquier improperio, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
Y Jesús está enfocando la mentalidad. Algunos estaban contentos, yo nunca he matado, por lo tanto yo estoy libre de cualquier tipo de condenación o señalamiento. Y Jesús le dice, no se trata de un tema del acto. El asunto no está en el acto, no está en el hecho, el asunto está en el corazón. Y eso nos compromete a entender que también hemos violado el quinto mandamiento. Lo matamos espiritualmente, lo matamos emocionalmente. ¿Te acuerdas cuando sucedió ese episodio? Y desde ese día le dijiste, tú ya no eres mi hijo, tú ya no eres mi mamá, tú ya no eres mi papá. Y chocaste con eso y pasaste días, y creo que alguno todavía está en esa donde no te hablas con esa persona, no la llamas porque para ti se murió. Pero no se murió porque se suicidó. Se murió porque tú mataste la relación con esa persona. Y la implicación de eso es la violación de este mandamiento. Es un mandamiento pro vida. Hoy están saliendo legislaciones en total contravía de este mandamiento. El faraón, en tiempos de la esclavitud de Egipto, de Israel en Egipto, el faraón sacó un decreto diciéndole al pueblo que todo niño varón de los judíos que encontraran, lo echaran y lo ahogaran al río. Antes había sacado un decreto para el sistema médico, particularmente para las parteras que atendían a los hebreos, y les dijo, si el niño nace varón, mátenlo, solo permitan vivir a las niñas. En los tiempos de Jesús, el rey Herodes sacó un decreto ordenando asesinar a los niños de Belén. Bueno, sacó un decreto más que ordenó unas tropas y ordenó a esas tropas asesinar a los hijos en Belén con la intención de matar a Jesús. El faraón no sabía nada acerca de Moisés, pero Satanás sí. Y Satanás inspira en el corazón del gobernante, el corazón del político, inspira en él órdenes para asesinar a Moisés. Y en nuestro tiempo están surgiendo desde los gobiernos, desde la política, unas legislaciones para permitir el asesinato de neonatos. Es que este es mi cuerpo y yo tengo derecho de decidir con él. Pues ¿por qué no tuviste el derecho de decidir con él usar un preservativo, usar un método anticonceptivo no abortivo, y no te tendrías en este problema? Porque lo que está concebido en tu vientre no es tu cuerpo, es otra vida, es otro cuerpo y no te pertenece a ti. Porque ese bebé cuando nazca, crezca y lea el salmo que David dijo, tú me entretejiste en el vientre de mi madre, entenderá ese bebé, y debes entender tú que ese bebé es un entretejimiento, es una obra de Dios a través de las leyes de la genética para producir una nueva vida. Y no se trata de un cuerpo, se trata de una vida, y no simplemente de una vida de una persona como si fuera una mascota. Se trata de un proyecto de vida que Dios envió a través de tu vientre, independientemente de cómo fue concebido, para bendecir esta nación y otras naciones. Y tú lo único que le estás diciendo con este proceso de cortar la vida con este bebé es: Dios, no acepto el programa de Dios, tu programa con eso. Y te atraviesas al proceso de Dios de traer una persona para bendición de otros. Yo soy uno de los abortables y por eso me siento con autoridad de hablar a nombre de los no nacidos. ¿Qué le recomendarías a una mujer de 22 años, campesina? Estudió hasta primero de primaria. Se vino del campo a ser empleada de servicio doméstico, llena de maltrato y de abuso. No tenía otras posibilidades porque, como había estudiado solamente hasta primero de primaria, había solamente aprendido a leer, escribir y algunas cuentas. Y en una de las casas donde trabajó, un chico, hijo de la dueña, la abusó y la dejó embarazada y la echó de la casa. Y cuando su barriguita empezó a hacerse notoria, las personas no la contrataban porque no querían encartarse con una mujer embarazada y con un bebé. Y si esa persona hubiera ido a pedirte consejo, tal vez tú le dirías: aborta. Pero ese bebé que estaba allí era yo. Y tú le estarías diciendo: mi madre
que me quite la vida. Yo no sé quién estaría predicando esta enseñanza hoy. Así que ese mandamiento nos debe abanderar a defender la vida de los que no tienen voz para defenderse. 7. No cometerás adulterio. Esto habla de fidelidad. Estamos en una época donde fidelidad parece ser una cosa en vía de extinción. Ya no hablamos de fidelidad. En Mateo capítulo 5, verso 27 al 30 podemos leer de esta manera: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, que es lo que dice ese mandamiento. Pero yo, está hablando Jesús, yo os digo, igual que lo que sucedió con no matarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y lo que Jesús está llevando al mandamiento no es a un mandamiento plano, simple en cuanto a los hechos, sino que la naturaleza del corazón está haciendo tan evidente, nuestra naturaleza pecaminosa, aún a través de la luz de la ley, la está haciendo tan evidente para hacernos entender que con solo desear mirar a una mujer, ahora pues hay mujeres que miran a hombres con codicia también, ¿no? Con deseo. Si eso no se limita solamente a... Aunque el enfoque aquí fue en relación por las características de aquel tiempo en cuanto al rol del hombre en el matrimonio. Y entonces dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Pero si yo no me he acostado con ella, pues sí, pero lo hizo en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Por supuesto no estaba diciendo, sácate el ojo de manera tan literal. Pues mejor te es que pierdas uno de tus ojos, de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que te quites, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y nos está hablando en otros términos de desarrollar dominio propio para poder cumplir la fidelidad. En las ceremonias matrimoniales, cuando el ministro hace que la pareja proclame los votos el uno al otro, ¿sí? Uno de los términos que suele usar es la amarás, la honrarás, la cuidarás en enfermedad y salud. Y la frase siguiente es, en el caso de dirigirse a la mujer, y rechazando a todos los demás hombres te guardarás solo para él mientras los dos vivieren. Y a la mujer se le dice... al hombre, se le dice, y rechazando a todas las demás mujeres te guardarás solo para ella mientras los dos vivieren. Y está hablando de la intimidad sexual, que es un escenario exclusivo de ejercicio. La sexualidad santa, la sexualidad íntegra, Dios la estableció para ser ejercida en el contexto de la unión conyugal, de la unión matrimonial, no en otro contexto. Pero vivimos en una sociedad donde se promueve la sexualidad hasta en las propagandas, en las películas, en cualquier tipo de programación. Y ya fornicar es normal. Es más, hay la propuesta que para mucho tiempo atrás era una cosa indecente. No falta que el chico le diga a la chica, fornicamos, o a la vez, la chica le diga al chico, fornicamos. Y resulta ser tan natural y envilecimos a una dimensión que es sagrada, la del campo sexual. Entonces hablamos de la sexualidad recreativa, como si ese fuera el único objetivo. Y sobrevaloramos la experiencia sexual en el campo de la excitación que ésta produce. Ay, es que está fascinante. Es que es tan rico, es que es tan agradable y esto... Pero resulta que te has casado con una persona, has tenido esta práctica, la disfrutaste un tiempo, pero después se volvió rutinaria. Y aparte de que la relación íntima sexual ya no es tan disfrutable porque se volvió rutinaria, la persona con la que estás casada es una persona que tiene defectos, choca contigo y tu afecto por esa persona empieza a decaer. Entonces ya no ves a esa persona como el objeto de tus afectos, sino como la persona que te fastidia, que te quita confort. Entonces ya no abres tu corazón con eso, ya no tienes empatía con esa persona. Si la ves llorando, simplemente le ves como que él te está manipulando y prefieres aislarte.
Pero cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, si te ahogas, no quieres desahogarte con esa persona, te enoja hablar con esa persona, porque si te desahogas con esa persona, actúa como una mamá o actúa como un papá y te molesta eso. Y entonces prefieres no conectar con esa persona. Pero allá en la oficina, allá en el colegio, allá en el vecindario, hay alguien que te dice, te veo como triste. ¿Qué te pasa? Ay, terrible lo que te pasa. Te casaste con una bruja definitivamente. Pobrecito. Y entonces, o al revés, la chica se desahoga con otro chico, siendo ella casada. Pobrecita tú. Y entonces hay empatía, hay conexión, y le escuchas, y sientes que esa persona te comprende, que esa persona te valora. Y hay unos acercamientos, y hay llamadas, y hay mensajes. Después viene el sexting, después vienen otras prácticas. Y después tú te preguntas, ¿a qué horas caí en esta situación? Yo no quería caer en esto. Pero la pasión, el deseo y la gran justificación, ¿sí? Porque el infiel tiende a justificar, pero es que contigo no se podía hablar. Es que como tú me descuidaste, el descuido y la irresponsabilidad de un cónyuge realmente justifica la infidelidad del otro. Desde la perspectiva divina, no, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en esa situación? Busque ayuda. Ay, no, es que no queremos ventilar nuestros asuntos en otras personas para contarle a otros que a lo mejor está peor que nosotros. Hay unos pastores de parejas acá. ¿Quiénes son? Perdóname, no los conozco. O tal vez los conozco, pero no sé quiénes son los pastores de matrimonios. ¿Están acá? Ah, los pastores, perdón. Ah, ok. Sí, los conozco muy bien. Perdón, es que suele haber en algunas congregaciones el ministerio de matrimonios y se les asigna a una pareja el ministerio de matrimonios. En mi congregación es así, por eso pregunté. Pero bien, sí, los conozco muy bien. Perdón. Son personas que tienen experiencia, quizás no tienen todas las herramientas. Pero me gusta de ellos que son personas que tienen contactos a los cuales pueden referir lo que no está al alcance de ellos atender. Y nos han enviado algunas parejas a atenderlos en la Fundación Furefa, la entidad en la que hacemos terapia. Entonces, la infidelidad está a flor de piel en una época tan difícil como esta. Y en una época de relativismo moral. Pues, ¿qué tiene? Si quieres, yo me acuesto con... Y ahora tenemos lo de unos acuerdos, se me olvida el nombre de esto, ya se acordará cuando se lo describa, unos acuerdos entre dos matrimonios donde toman la determinación de cambiar de pareja para tener intimidad sexual con ellos. Eso está fuera de los lineamientos divinos. Por eso existen seminarios como el que estuvimos en esta semana, para tratar de superar, tener herramientas, equiparnos de recursos y poder superar las dificultades que tenemos en el matrimonio para que no caigamos en estas condiciones. La Biblia nos ordena: no deis lugar al diablo. Y cuando tú encontraste una persona que aparentemente te comprende, y no se trata de un pastor con ética pastoral, ni un profesional que tiene ética profesional y que tiene los recursos para ayudarte, sino que simplemente es una amiga y un amigo que aparentemente te comprende y te escucha, cuidado. Ahí hay un altísimo riesgo de hacer conexión con esa persona. Y la infidelidad no se da cuando hay coito con esa persona. La infidelidad se da cuando prefieres hablar con esa persona, estar con esa persona, que con tu cónyuge. Resuelve tus problemas con tu cónyuge. Número 8, no hurtarás. Esto tiene que ver con honestidad. No hurtarás. Romanos capítulo 13, versos 7 al 10 dice: paga a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Hay alguna de estas 4 cosas que hayas dejado de darle al que corresponde? Si la respuesta es sí, violaste este mandamiento. Ups. Pero hurtar es coger los objetos de otra persona, los que son los míos, y hacerme los míos. Este texto abre el panorama mucho más amplio.
Pagad a todos lo que debéis. Todos tenemos deudas y no solamente hablamos de deudas financieras. Yo no tengo deudas financieras, yo no tengo ningún crédito pendiente, yo no le debo económicamente nada a nadie, pero debo honrar a mi esposa, debo honrar a mis pastores. ¿Usted tiene pastor o pastor? Sí, yo tengo pastores que me pastorean a mí. Yo tengo a mi pastora, la pastora Miriam de la iglesia de Filadelfia, tengo unas autoridades sobre mí que no son autoridades administrativas, que ese es otro problema, que a veces cuando el rol es administrativo y el rol administrativo está sobre el rol pastoral y el pastor no encuentra una relación más que administrativa y necesita también, el pastor necesita pastorear. Alguien se acercó, un niño, creo que fue un niño, ya no me acuerdo quién fue el que me hizo esta pregunta. Oye, pastor, ¿y a usted quién lo pastorea? Y gracias a Dios tenía la respuesta. El pastor que dice, y yo no sé, se me fue esto por el lado pastoral, pero bueno, lo suelto de todas maneras. El pastor que dice, Dios es mi pastor, yo no necesito pastor, es una persona en peligro. Porque necesitamos a alguien para poder decirle, tengo líos con mi esposa, tengo líos con mi esposo. Me estoy devolviendo al mandamiento anterior. Pero si no tenemos a esa persona, no, yo me desahogo con Dios. Sí, puede que así sea, pero necesitas a alguien en el principio de la rendición de cuentas. Y ese principio nos protege muchísimo. Tener a alguien que sepa cuál es la situación para que nos apoye en oración, para que nos aconseje, para que nos pegue un tirón de orejas o para que nos evalúe con alguna frecuencia, eso es muy necesario. Y ellos merecen honra. La Biblia nos ordena honrar a nuestros pastores. Puede que no me guste su persona, puede que no me guste sus decisiones, pero es una orden honrar y obedecer a nuestros pastores. Cuando no le das honra a tus padres, tú estás robando a Dios en ese sentido. Así que de nuevo, cuando dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, aquellas personas que merecen tu respeto. Aquí hay una cosita respecto al respeto. La relación entre estudiantes y profesores, y lo digo con toda autoridad porque fui docente durante 32 años en instituciones educativas. Ser docente es una cosa complicada, porque hay que lidiar con chicos, hay que lidiar con caracteres, hay que lidiar con padres de familia, hay que lidiar con informes, hay que lidiar con ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, el parcelador y todo ese tipo. Claro, han cambiado muchas cosas con la parte tecnológica y aún la parte tecnológica le ha dado por la cabeza a muchos. Y es un lío. Y entonces a veces llegan estresados en las últimas horas y especialmente las 2 últimas horas del viernes los profesores están así y a veces toleran cosas muy poco y explotan y tanta. Y el chico dice, el profesor le exige, mira, respétame, soy tu profesor. El respeto se gana. Típica filosofía barata de adolescente rebelde. Uy, salió tremenda esa frase. ¿Por qué? Porque va en total contravía de este principio. Tú debes respetar a tu maestro y le debes respeto. Y no le das respeto, tú eres un ladrón. ¿Cuántos tienen deudas aquí? No, tranquilos, no tienen que levantar la mano. Bueno, a la luz de lo que acabamos de hablar, ya los dejé endeudados a todos. En eso me incluyo yo, por supuesto. Pero, ¿le has estado haciendo el quite al pago de una deuda? Dijiste que ibas a pagar la deuda tal fecha y esa fecha no lo has pagado, pero tampoco diste la cara al que le debes. Mira, ¿sabes qué? Y debiste darle la cara no la fecha, sino la semana anterior si ya sabías que no ibas a alcanzar a pagar. Mira, te quiero pedir que me des una prórroga para pagar tu deuda, porque me comprometí contigo a pagarla el próximo viernes, pero no va a ser posible porque tengo una circunstancia que me lo impide. Pero da la cara. Paga tus deudas. Y si no es posible, aplica los principios que aprendimos ayer en los principios de administración financiera. Haz un plan de acción. Pero no dejes el cristianismo por el piso por no pagar deudas. El testimonio de Cristo está siendo comprometido en la ausencia de pago de deudas.
Número 9. Perdón. Pasemos a la... Antes me voy a detener en el 8 un momentito. Otra forma de robar. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿A Dios también le pueden robar? Sí. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Y sabes lo peligroso de aquella doctrina que dice, estamos en la época de la gracia, el diezmo es de la ley, no es necesario diezmar? Y algunos dicen, ay, qué chévere que no es necesario diezmar, ya no tengo que diezmar, qué fantástico, estamos en el Nuevo Testamento, ya no hay que diezmar. Y decides no dar diezmo, sino dar limosna, no dar una ofrenda que ni siquiera tiene una equivalencia a lo que Dios pide de los ingresos que tú tienes, y porque el chip cambió. Recuerda que la caída de Eva, ¿sí?, partió de una labia satánica. Satanás la convenció. Y cuidado con las doctrinas. Yo no voy a decir, el diezmo es de la iglesia debe diezmar. Jesús dijo que los judíos diezman el eneldo, la menta, diezman las cosas más pequeñas, y es necesario, dijo que habían dejado lo más importante, la justicia, la misericordia, y era necesario hacer esto, la justicia y la misericordia, sin dejar de hacer aquello. Y eso no lo dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo Jesús, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? Sin dejar de hacer el aporte a la obra del Señor. Y eso hace vigente. Y ahí es la polémica teológica de no, eso no es así, eso significa tal cosa. Si escuchar una doctrina donde te diga que Dios, que no es para este tiempo diezmar, y eso te hace a quedarte con las finanzas, puedes estar hurtando a Dios bajo una doctrina que... ¿Por qué? Porque Dios envía los recursos para el sostenimiento de su obra a través de los ingresos que le da a su pueblo. Y cuando yo retengo eso, que es de Dios, eso tranca mis finanzas. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esto tiene que ver con la veracidad. Sé veraz siempre, no mientas. Dice el verso Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estos son los pecados que hemos ya mencionado. Y dice que salen del corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y Jesús está diciendo, el problema está en el corazón del hombre. El cumplimiento de estos mandamientos se debe fundamentar en mi propio corazón. A veces vas a coser un poquitito, pero esa es la palabra. Tenemos lamentablemente, por el contexto en que nosotros estamos viviendo y por la polarización tanto política que hemos tenido en nuestro tiempo, escuchamos algo que alguien dice, lo creemos y luego vamos y lo discutimos con otra persona. Y no nos consta, pero lo creemos. Y es posible que empezamos a discutir con otra persona sobre el presidente hizo, el ministro tal cosa, este tal es un ladrón, el alcalde no sé qué es un ladrón, no sé qué, eso seguramente es allí por el rollo de aquello, y nos convertimos en jueces de cosas que no tenemos ni la menor idea. Y terminamos contaminando nuestro corazón y nuestra boca con información que no nos corresponde. Si alguien está cometiendo en el gobierno un delito, esto puede haber algunas conductas que generen unos indicadores, pero le corresponde a las autoridades judiciales adelantar los procesos, hacer las investigaciones, profundizar en lo que no es visible para poder decir, sí, es cierto, se robó 70,000 millones de pesos. Hay un cuestionamiento acerca de la persona se me olvidó el nombre del caso, de los 70,000 millones de pesos con los programas de internet para los colegios. Y la absolvieron. Y entonces el pueblo está diciendo, pero es una ladrona, se ha robado ¿Conoces el proceso? ¿Conoces los archivos de la investigación?
¿Conoces los procedimientos que se adelantaron para que este juez emitiera esto? No, es que la justicia es una porquería. ¿Te consta? Sí, la justicia de los hombres puede ser una porquería, pero mi boca no se abrirá para emitir un juicio que a mí no me consta. Ni siquiera para decir, ajá, tu marido llega un poco tarde, ajá, ¿con quién te estabas revolcando cuando viene del trabajo? Eso es la violación de este mandamiento. Cuidado con lo que hablamos. Claro, y lo dije en el primer servicio, tenemos una uribelatría y una petrolatría que nos ha polarizado y nos ha metido en conflicto. Y tenemos que acabar con eso. Y les dije en el primer servicio, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, ni siquiera soy de centro. Yo pertenezco, mi ciudadanía está en el cielo. Yo no estoy aquí por temas políticos, yo estoy aquí por un tema por encima de lo político, por el reino de los cielos. Ese es mi mensaje. Porque tanto en la izquierda, en la derecha o en el centro encontramos gente corrupta, gente mentirosa, gente engañosa. Entonces, desgraciadamente todos los sectores están contaminados. Y si yo voy a abrazar y voy a pelear apasionadamente por eso, en mi pasión voy a terminar diciendo cosas que no son ciertas. No defiendas lo que no te consta y no ataques lo que no te consta. No defiendas con tanta pasión al corazón de los hombres impíos, ¿sí?, con la pasión que se merece solo Dios para defender. Y último mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto tiene que ver con contentamiento. Contentamiento. Sirven la comida. El niño está allí viendo cómo sirven la comida, ve que su plato es más pequeño, empieza a llorar. ¿Por qué lloras? Pues porque mi plato es más pequeño y él sirve a los demás más grande y todo. Entonces un día mamá dijo, le voy a servir un plato grande, le voy a servir tanto como a los demás. Entonces cuando le puso ese plato y nadie más había recibido su plato, vio el plato y se puso a llorar. ¿Y ahora por qué lloras? Porque si así es mi plato, ¿cómo será el de los demás? Y así vivimos la vida, envidiando lo que hay en el plato de otros. Y no disfrutamos lo que está el chino con amargura. Yo ya no quiero este pedazo de pollo, ya me sabe amargado, por estar mirando el plato de otros. Y los demás disfrutándolo. Disfruta lo que Dios te dio. Hebreos 13 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque seguramente Dios te va a bendecir con más adelante, pero depende de cómo estás disfrutando lo que hoy Dios te dio. Porque dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Disfrútalo. Deja de quejarte. Nos quejamos del transporte, nos quejamos de la lluvia, nos quejamos del sol, nos quejamos del costo, nos quejamos de la gasolina, nos quejamos de todo, y entre tanta queja nos perdemos el contentamiento. Ay, pero eso no está bien, no deberías conformarte, deberías aspirar más. Aspiramos, por eso la palabra ahora en la cita, aspiramos a lo que Dios nos dé en su tiempo. Por ahora lo que no nos ha dado no lo podemos disfrutar. Vamos a disfrutar lo que nos ha dado. Disfrútatelo, gózatelo, alégrate. Está lloviendo, sal a la lluvia, cambia, canta. Está haciendo sol, saca un paraguas si quiere, disfrútatelo. La gasolina subió. Bueno, si hay diferencias en los costos, bueno, busca la bomba que la venda más barata, cuando menos. Deja de quejarte tanto, porque la queja es contagiosa, y cuando contagia desanimas el corazón de otros. Cuando conducimos, desgraciado, ¿por qué se metió? Uy, esa camioneta, cómo me gustaría esa camioneta. Así que ahí están los 10 mandamientos. Que el Señor nos ayude a ser familias alineadas, no digo a los mandamientos, sino al carácter de Dios expresado en esos mandamientos. Inclina tu rostro. Padre amado, te damos gracias por este evento que hemos tenido, por cada tema que ha sido tratado. La parte más fácil ha sido hecha, Padre Celestial. Gracias por permitirme conocer a través del estudio juicioso de tu palabra estos principios y el privilegio de compartirlos a mis amados hermanos.
Pero ahora la parte más difícil del sermón está en el poder de ellos. Estas herramientas han de ser llevadas a la práctica de manera comprometida, enseñadas a otros, experimentadas, vividas, disfrutadas. Y oro para que el enemigo no tenga ningún espacio de impedir que así sea, Señor. Que estas familias disfruten de todas las bendiciones que derivan de caminar en tu senda, en tus principios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias.